Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase de Exploremos el Antiguo Testamento. Espero que estemos todos juntos al día. Vamos a seguir nuestro estudio de los profetas. Vamos a estar estudiando los profetas del Antiguo Testamento. La clase pasada hicimos un buen panorama para entender esta figura del profeta del Antiguo Testamento, saber que es una figura que tiene bastantes características y que en las diferentes etapas de la historia de Israel nos vamos a encontrar que no todos son iguales, que mientras unos están muy cerca al rey, otros están un poco alejados, algunos son más poéticos que otros o más interpretativos con su palabra profética. Y me gustaría que en esta sesión que vamos a tener el día de hoy pudiéramos hablar de dos temas cortos que nos van a dejar preparados para hacer como una breve historia de lo que fue el profetismo, todo esto de la profecía en el Antiguo Testamento, viéndola desde su origen hasta su final. Entonces, lo que quiero que miremos el día de hoy es la importancia de estos libros proféticos que nosotros encontramos en la Biblia y quiero mencionarlo en dos puntos. La primera tiene que relacionarse con que estos libros proféticos nos regalan a nosotros una interpretación de la historia y es bastante bueno porque nos ofrecen una vista, una perspectiva que no tendríamos si solamente nos dedicamos a los libros históricos. Los profetas leen la historia desde su conexión, como se los mencionaba la clase pasada, con el presente, ellos estando muy conectados con las situaciones con las que pasaba el pueblo, pero también ellos nos cuentan y nos muestran lo que estaba sucediendo en Israel. Eh, y esa interpretación que ellos de la historia, bueno, nos resulta bien provechoso para nosotros en el momento de saber qué realmente estaba pasando en aquel momento en el reino del norte o en el reino del sur. Entonces, esto es bien importante. Además, podríamos decir que ellos no solamente nos dan una perspectiva de la historia, sino que hablábamos de esto la clase pasada, de que ellos, más que cualquier otra personaje del Antiguo Testamento, hablan de parte de Dios. Ellos no dicen, mira que investigué, mira que hablé, sino que ellos dicen, Dios me dijo. Entonces podríamos decir que en ellos nosotros encontramos lo que comenta o ellos nos comentan lo que Dios piensa de estos hechos, de esta historia, de lo que está sucediendo, y esto es bien interesante y bien importante. Además, en algunas ocasiones los libros proféticos nos van a dar datos adicionales que no vamos a encontrar en los libros históricos de Israel. Entonces esto es bien interesante y bien importante. Y además, otro valor significativo para nosotros estudiar estos libros proféticos es ver la enseñanza que tienen a la par con el Nuevo Testamento y ver cómo hay una relación de los eventos que sucedieron en el Evangelio con Jesús y lo que decían los profetas. Acuérdense que si bien nosotros hablamos de que no es una característica general y muy abundante de que los profetas hablaran sobre el Mesías, bueno, sí nos encontramos con ciertas conexiones, por ejemplo, de profecías que se dieron en el tiempo, como por ejemplo, y se reinterpretaron en la vida de Jesús, como por ejemplo de que Cristo iba a nacer en Belén. Nosotros vamos y miramos el libro de Miqueas y ahí lo vamos a encontrar también. Cuando Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén para pasar allí su pasión y todo lo que nosotros celebramos en Semana Santa, bueno, nosotros nos vamos a dar cuenta que Zacarías, el profeta Zacarías, tiene un pasaje donde se conecta muy bien con esto. Entonces, lo que quiero que nosotros entendamos es que para los primeros cristianos en el tiempo de Jesús, leer los profetas se convirtió en una tarea bien importante porque había una relación de continuidad entre lo que ellos decían y lo que estaba pasando con Jesús en el momento. Incluso el Evangelio de Mateo, que es el más característico con estas descripciones, vamos a encontrar que cuando se habla del nacimiento de Jesús, donde su ubicación, como iban a ser,
este evangelista va a poner cómo estaba escrito en los profetas, cómo se escribió con anterioridad, mostrando esa conexión. Pero no es solamente la conexión con estos aspectos de la vida de Jesús, sino con el contenido que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento y ver que hay enseñanzas similares sobre los atributos de Dios, sobre sus enseñanzas de los profetas, bien fundamentadas sobre la justicia social, sobre la equidad, y ver cómo eso también lo vamos a encontrar representado en la vida de Jesús, pero también en los escritos, por ejemplo, de Pablo y, por ejemplo, en el libro de Santiago, que contiene una gran exhortación a tener cuidado con la injusticia, a tener cuidado con los favoritismos. Bueno, podríamos decir que esto de Santiago tiene sus raíces en una lectura de los profetas. Entonces, los profetas fue una lectura muy importante para los primeros cristianos, y eso nos da señal de que si nosotros logramos entender, quitar todos los obstáculos que podríamos encontrar en estos mensajes proféticos, nos vamos a dar cuenta que hay un mensaje aún muy importante para nosotros el día de hoy. Y eso es bien interesante, porque si hay algo característico cuando nosotros estudiamos estos libros proféticos y se relaciona con el entender de que la palabra profética se enseñó y se dio para un público y para un momento específico, pero que también tiene su eco en un momento a futuro. Y eso es algo bien importante que debemos tener en cuenta cuando nosotros estudiamos las profecías del Antiguo Testamento. Ver primero qué era el mensaje que este profeta le quería comunicar a su primera audiencia, pero también ver qué ecos llegan hasta nosotros, qué ecos llegan hasta el Nuevo Testamento y luego posteriormente a nosotros el día de hoy. Ustedes se van a dar cuenta que los libros proféticos se citan bastante en el Nuevo Testamento. Entonces, eso es señal de que estos libros son importantes, de que estos libros no debemos desplazar su importancia, sino asumirnos en el reto de encontrar cuál es el significado de ellos. Pero aprovechando que estamos mencionando esto, sí quiero ser honesto, y esto parece bien interesante, porque si bien la Biblia Dios la diseñó para nosotros, que podamos leerla y entenderla, en este estudio que nosotros encontramos de los libros proféticos, nosotros necesitamos hacer un esfuerzo adicional para encontrar su entendimiento. Esto es como un ánimo que les quiero dejar a cada uno de ustedes, para que en cierta manera nosotros podamos estudiar más a fondo los libros proféticos y no solamente hacer una lectura superficial, porque si bien entendemos algo, es que los libros proféticos pueden llegar a ser un poco difíciles de entender y se pueden prestar bastante para malas interpretaciones. ¿Qué es lo que ha sucedido con el estudio de los libros proféticos? Bueno, que se toman versículos aislados sin conocer su contexto, no tanto literario, ¿sí?, pero también su contexto histórico, cultural, los eventos que estaban pasando, y por eso, en cierta manera, estos libros se han usado para interpretar pensamientos que no van muy ligados a lo que primero estos profetas querían explicar o exhortar, pero también en el mensaje global que nosotros encontramos en la Biblia. Y esto nos deja ya listos para que podamos hablar un poco sobre la palabra profética, esa palabra que estas personas daban, que de una manera inicial se comunicó de manera oral. Los profetas escritores se fueron mucho más posteriores en la época de Israel. Toda la tradición que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, su primer medio de comunicación fue oral, hasta pues llegar un momento en que se registró. Pero esto es importante porque esto era lo que los profetas que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento hablaban. Ellos tenían una palabra
de parte de Dios para el pueblo. Es decir, ellos comunicaban, ellos eran una especie de mediadores en donde Dios les comunicaba lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a encontrar esto de la palabra profética. Y esto de la palabra profética, es importante que nosotros entendamos que el mensaje de la palabra profética nosotros lo vamos a encontrar el día de hoy si hacemos la tarea de entender cuáles eran esas circunstancias en aquel momento en las que vivía el profeta, que nosotros podamos entender qué momento histórico estaba sucediendo, si tal vez este profeta estaba en el reino del norte, en el reino del sur, estaba con qué tipo de rey a su alrededor, qué circunstancias habían pasado, saber si este profeta escribe antes del exilio, en el momento del exilio, o nos escribe después del exilio. Bueno, todos estos elementos políticos, económicos que estaba pasando el pueblo son importantes para entender en realidad el mensaje y la palabra profética, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros como creyentes del siglo XXI tenemos un gran reto por la distancia que hay entre las intervenciones de los profetas, que en el tiempo de ellos resultaban ser escalofriantes, que podían parecer blasfemas, podían ser muy fuertes, pero que cuando a nosotros nos llegan con todo el paquete de la cultura de ese momento, el lenguaje de ese momento, tal vez a nosotros solamente nos produzcan bostezar. Entonces, esto lo hablo porque si bien la palabra profética tiene una fuerza escondida a lo largo del tiempo y por esta distancia, nosotros también vemos esa debilidad que se proyecta. Entonces les quiero dar un ejemplo. En el libro de Amós, capítulo 6, verso 12, mire lo que dice. Dice, se meten los caballos por los peñascos, se usan los toros para arar, pues ustedes convertís en veneno el derecho y la justicia en acibar. Amós 6, 12. Entonces, si nosotros leemos esto un domingo, tal vez la gente va a decir como, chévere, ¿sí? Pero en el momento en el que el profeta Amós decía esto, tenía un mensaje bien fuerte para el pueblo de Israel. Si nosotros entendemos un poco quién era el profeta Amós, qué estaba sucediendo en Israel, porque el profeta Amós le habla a un pueblo del norte, al pueblo de Israel, en un momento de bastante abundancia, pero también en un momento de bastante injusticia social, donde se estaba desplazando y dejando a un lado a las personas que tenían necesidad, donde la explotación era en manera grande como ahora. Entonces él daba estos mensajes y tenían un impacto muy fuerte. Pero nosotros, con ese lenguaje, por ejemplo, de acibar o esto de caballos por peñascos, pues a nosotros no puede llamarnos mucho la atención o hacernos un poco erizar. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por entender lo que realmente quería decir estos pasajes, ¿no? Por un esfuerzo de hacerlo entender, podríamos decir que lo que está tratando de decir el profeta Amós es: ustedes meterían un Lamborghini en el campo, ustedes usarían un Mercedes de última generación para arar, para hacer trabajos de campo, para que se vuelvan una nada, ¿no? Bueno, pues de esa misma manera ustedes están oxidando el derecho y han echado a perder la justicia. Entonces, ahí podríamos decir que hemos acortado un poco las distancias y hemos entendido lo que el profeta Amós está tratando de decirle al pueblo. Y es ahí donde uno de los consejos para estos libros es que podamos, cuando vamos a leernos, tomarnos un tiempo, buscar en páginas de internet buenas, certificadas, o tal vez en algún libro en la biblioteca que tengamos un comentario, una Biblia con apuntes que nos pueda decir qué era lo que estaba pasando, quién era este profeta Amós, qué estaba pasando en ese momento, para que nosotros podamos leer
a la luz de su entorno la profecía, porque la profecía no se daba en el vacío, se daba por lo que estaba sucediendo en el entorno y porque Dios quería comunicarle algo a su pueblo. Entonces acá les quiero dar otro ejemplo. Dice Amós, este profeta bien interesante, dice en el capítulo 5, versos 4 y 5, dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis en Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevado en cautiverio y Betel será desechada. Buscad a Jehová y vivid. Entonces, nuevamente, si nosotros pensamos de leer esto en un domingo, nos vamos a dar cuenta que la gente va a decir que es Betel, que es Gilgal, que es Beerseba, y estas profecías para nosotros entender el mensaje que estaban dando, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo por entender lo que representaba para el pueblo en ese momento, ir a Betel, qué sucedió a lo largo de la historia en Betel, en Gilgal, en Beerseba, y qué significaba ir en esos lugares en el momento en que se dio esa profecía. Entonces, nuevamente en un esfuerzo para nosotros entender lo que estaba tratando de decir el profeta acá, es decir, y se los traduzco de esta manera, que posiblemente pueda tener algunos errores, pero que es un esfuerzo por desnudar un poco lo que realmente es esta palabra profética. Podríamos decir que lo que está diciendo Amós a nosotros hoy es: así dice el Señor a los cristianos, interesados por mí y vivirán. No no tengan un interés por el edificio o por un lugar de adoración que está simplemente construido por piedra, sino que interésense únicamente por mí. Y esto es bien interesante porque lo que estaba tratando de decir Amós es que a las personas de ese momento no pusieran su confianza en un lugar, sino en una persona. Porque él les decía: ustedes ponen su esperanza en este lugar de oración creyendo que todo va a estar bien, pero va a ser destruido. Ustedes piensan que por ir a ese otro lugar todo va a salir bien, pero ese lugar se va a echar a perder. Lo único seguro, el único lugar seguro es Dios, que es una persona. Y ese era el mensaje para Amós, y que muy bien se puede traducir para nosotros, donde nos refugiamos en lugares y que nos escondemos en ciertos lugares creyendo que ahí está la seguridad, cuando la seguridad está realmente en Dios. Entonces es allí donde nos vamos a encontrar constantemente al leer cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento, ese reto de entender cuál es el mensaje que se nos quiere comunicar a nosotros hoy. Y por eso nosotros hablamos de la debilidad y la fuerza de la palabra profética. Débil porque está amenazada por el lenguaje, por el tiempo, por la cultura que no es la nuestra, pero que es fuerte cuando nosotros hacemos la tarea y resplandece ese vigor con el que el mensaje dio un mensaje al pueblo. Y esto es bien interesante porque esto de la palabra profética entra en un contraste con lo que hacían los falsos profetas, porque si bien habían profetas que Dios les había dado un mensaje, bueno, habían unos profetas que no llevaban un mensaje, pero que hacían creer al pueblo que sí lo llevaban. Y es ahí donde en el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar los profetas, pero también los falsos profetas. Y estos falsos profetas, podríamos decir que encontraríamos unas características en ellos, y la primera de ellas es que ellos tenían un peso, tal vez incluso sociológico, por agradar a la monarquía. O sea, hay bastantes profetas que encontramos cerca a los reyes, y nos vamos a dar cuenta que un falso profeta se enmarca en que ellos están dispuestos a dar o a defender los intereses de un rey. Entonces es simplemente que ellos no llevan un mensaje de Dios de confrontación a un rey que está haciendo lo malo, sino que son aliados del rey para hacer pasar por piedad todas las injusticias que ellos están cometiendo en el momento.
Entonces, esa es una característica de los falsos profetas. Otra tiene que ver con que estos falsos profetas eran muy poco abiertos a la innovación, sino que ellos eran muy cerrados en las tradiciones y eran buenos en repetir ideas antiguas, pero no prestaban atención a los mensajes de Dios y a los acontecimientos del presente. Entonces, ellos defendían instituciones sin importar las consecuencias que tenía para ellos el tiempo de hoy. Y eso se parece muy bien a si nosotros pensamos en los fariseos del Nuevo Testamento, quienes ponen la ley, las tradiciones por encima de las personas y de la vida. Bueno, eso hacían los falsos profetas y el profeta iba a poner la vida por encima de incluso la ley. Por eso nos vamos a encontrar algunos profetas que van a estar, uno, en discordia con el sacerdocio. Pensemos en Samuel, que podríamos llamarlo el primero de los profetas, y todo lo que sucedió con Elí, que era un sacerdote. Pero también nosotros nos vamos a dar cuenta que los profetas allí, hay algunas ocasiones que hacen o tienen algunas actitudes que no van muy bien con la ley. Entonces, si nosotros pensamos en la vida de Elías y Eliseo, que ambos tuvieron contacto con personas muertas y que la ley y todos esos códigos de pureza decían que no podía realizarse eso y ellos lo hacen, bueno, ahí nos vamos a dar cuenta que la figura de los profetas no se pegaba tanto a la tradición, ¿sí? Y los falsos profetas defendían esto a morir. Entonces ahí está otra de las características. La tercera, y creo que la más importante, es ver que estos falsos profetas tenían un deseo grande por agradar al pueblo y no enfrentarse a él. Y ese fue el conflicto que tuvo Jeremías. El profeta Jeremías se enfrentó al pueblo con su mensaje y los falsos profetas les daban al pueblo un mensaje que ellos querían escuchar, y esto fue lo que provocó fuerte rechazo y fuertes momentos de injusticia sobre el profeta Jeremías, porque habían otras personas que le decían al pueblo lo que querían escuchar. Entonces, esta era una de las características. Y ya otro aspecto que podríamos mencionar de estos falsos profetas que no se relacionan en nada con esa palabra profética real de Dios es que ellos tenían un deseo de que a través de este medio de dar profecías, asegurarse el triunfo, asegurar que sus profecías fueran a favor de ellos o de los que ellos defendían y asegurarse una forma de vida. Y esto es bien interesante. Nuevamente en el profeta Amós, les quiero dejar de tarea y de invitación leer el capítulo 7 del libro Amós, donde vamos a encontrar a Amós, un auténtico profeta que era un pastor de ovejas, y Dios lo llamó y les dio un mensaje claro. Y al otro lado está uno de los falsos profetas dándole un mensaje al rey de Israel que él quería escuchar y ver esa confrontación allí donde el profeta hace una alianza con el rey injusto, con la persona que no está haciendo lo correcto, y cómo le da profecías para funcionar como un tranquilizador de conciencia, solamente también para adquirir esos mismos beneficios. Entonces, esto es bien importante, que si bien hay una palabra profética, también vamos a encontrar una palabra antiprofética, que era lo de los falsos profetas, que era en cierta manera un mensaje que estaba manipulado por la influencia de los reyes o de las personas que ellos querían favorecer. Entonces, eso era lo que yo quería mencionarles el día de hoy en nuestra clase. En la siguiente clase que nosotros vamos a tener, vamos a hacer como un breve recorrido rápido sobre algunos de los profetas más importantes de la historia de Israel, ver cómo se desarrollaron, que podamos ver con más claridad esas diferencias y cómo no podemos hacer una sola imagen de los profetas, sino que es una imagen muy diversa, porque
todos tenían diferentes funciones, diferentes maneras de cómo comunicarse con Dios y de cómo comunicar el mensaje que Dios les daba. Pero lo importante aquí hoy es que, como conclusión de estos libros proféticos que encontramos en la Biblia, es que nazca en nosotros el deseo de hacer un esfuerzo un poco más allá de una lectura superficial y poder entender todo el entorno en el que estaba el profeta para así poder desnudar el mensaje profético, la palabra profética, y encontrar su fuerza para nosotros el día de hoy. Porque si no lo hacemos, tal vez podríamos estar diciendo algo que es todo lo contrario a lo que estaba peleando el profeta o dando el mensaje el profeta en ese momento. Así que espero que, como conclusión, cada uno de nosotros, cuando se acerque a uno de estos libros proféticos, por lo menos lea o piense o investigue sobre quién era ese profeta, quién era el rey que estaba en ese momento del profeta, qué momento histórico estaba pasando Israel y todas esas demás datos que nos van a ayudar a encontrar y a descifrar un poco más lo que realmente estaba pasando allí. Así que nos vemos en la siguiente clase, donde vamos a hablar de ciertos personajes específicos que encontramos a lo largo del Antiguo Testamento. Así que no se lo pierdan, y espero que también en casa lean este capítulo 7 de Amós, donde vamos a encontrar la auténtica palabra profética y la palabra de los falsos profetas. Así que esto es todo por hoy y nos vemos en la siguiente clase. Dios los bendiga a todos. Chao, chao.